Hoy vamos a hablar del tema del disfrutar y, y para este tema he traído a una persona muy especial. Con ella nos conocimos en Estambul y fue muy bonito y muy especial esta química que hubo entre nosotras, ¿no? Y cuando ella habló un poquito de este tema, me pareció tan importante que también difundiéramos y habláramos un poquito también, transmitiéramos aquí a toda la familia de Crecin y a todas las personas que luego nos van a estar escuchando. Y hoy vamos a hablar de cómo disfrutar día a día y plenamente con todos nuestros sentidos. ¿Y quién mejor que Carolina para que nos hable un poquito de este tema? Ella es educadora sexual y ayuda a las personas a conectar con esa parte del disfrutar que a veces dejamos un poquito de lado y a destapar ciertos temas de tabús que tenemos ahí, ¿no? Inconscientemente. Así que bienvenida, Carolina, y muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, Tamara. Es un placer hoy poder estar aquí contigo. De primeras quiero pedir disculpas por mi voz, que está un poco así tomada, pero está bien. Me hacía mucha ilusión cuando me ofreciste el directo, me hacía mucha ilusión participar, porque al final es un canal más donde dar voz a un tema que en pleno siglo XXI sigue siendo, todavía nos cuesta estar en el disfrute, estar en el placer y hablar de sexualidad. Pedir disculpas por cualquier ruido que se pueda escuchar, estoy en un entorno abierto. Justamente lo comentábamos antes de que seguramente se escucharía algo, pero ok, no pasa nada, todo es perfecto mientras el mensaje llegue del otro lado. Así que le vamos a dar también esa bienvenida a todos esos ruidos externos que puedan haber durante este proceso. ¿Vale? Y vamos a hablar un poquito más sobre este tema, Carolina. ¿Cómo disfrutar del día a día con todos nuestros sentidos y de forma plena? ¿Por qué es tan importante que hablemos hoy aquí de este tema? Es súper importante porque al final el tiempo, que es algo muy relativo, pasa muy rápido y de repente pasa toda la semana y llega un punto en el que dices, ostras, ya es domingo, mañana es lunes y esta semana, ¿qué momentos de disfrute me he dado? Entonces, vivimos en la era de la información y vivimos en la era también del estrés. Cada vez se diagnostican más casos de ansiedad, de depresión, de estrés, y todo eso son factores que nos hacen estar lejos de nuestro disfrute. Porque si estamos en el estrés, estamos en la mente. Si estamos en el disfrute, estamos en el cuerpo. Entonces, es muy importante hablar de este tema y es muy importante ofrecer estas herramientas para arraigarnos a nuestro cuerpo y volver a él en esos momentos en el que nos vamos a la mente con miles de millones de estímulos que tenemos, miles de millones de ideas que tenemos. Además, nuestra generación es la generación de los multitrabajos. Hay personas que tienen hasta 3 trabajos. Entonces, claro, tienes que cambiar el chip, las etiquetas. Ahora soy emprendedora, ahora soy madre, ahora de repente estoy haciendo esto, y es como, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Entonces es muy importante hablar de este tema, porque al final el estar en el cuerpo y en el disfrutar de esas pequeñas cositas del día a día es lo que va a hacer que tengamos una vida plena, que al final nos acostemos por la noche en la cama y digamos, ostras, hoy he vivido, qué, qué bien me siento aquí y ahora. Totalmente, totalmente. Y ahora que comentas esto, muchas veces, y también en mi caso personal, también lo dejamos de lado, ¿no? Por las diferentes tareas que tenemos, que si el trabajo, que si la casa, que si los niños, que sí, que sí, que sí, que sí, y nos olvidamos, ¿no? De ese disfrutar tan importante para activar esa parte de esa creatividad o diferentes factores en nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso me pareció importantísimo que vinieras y lo transmitieras también aquí, ¿no? Para ayudar a las personas en ese sentido, ¿no? A no olvidar de ese disfrutar que es tan importante. Y mira, y esto surgió un poquito ahí en Estambul, bueno, donde nos conocimos, que además de conectar pues, con diferentes mujeres tan potentes, también estuvimos hablando de ese disfrutar también de la ciudad, disfrutar también de nosotras, disfrutar de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos, ¿no? Y disfrutar de esa parte nuestra, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, que bien vienes tú a hablar hoy aquí un poquito de este tema. Así que, eh, ¿por qué crees que hay tanto tema tabú con todo esto? Bueno, el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema súper tabú, pero desde hace muchísimos años, al final llevamos
memorias arrastradas. Y es que también la sexualidad y las relaciones sexuales son una forma de control, ¿no? Entonces, la sexualidad es súper poderosa, es lo que nos mantiene vivos. De hecho, tú y yo y todas las personas que nos están viendo, tanto en diferido en las diferentes plataformas, si vamos al origen, ¿por qué estamos aquí? Porque nuestros padres han tenido una relación sexual y entonces nos han creado. Es la energía más poderosa que existe. Y por ende, al ser la energía más poderosa que existe, es una energía muy incontrolable, porque se puede crear un ser que puede cambiar la humanidad. Estos son temas que suenan como muy místicos, pero ostras, es que si los padres de Albert Einstein no hubieran tenido relaciones sexuales, no hubiera nacido este señor y no hubiera cambiado el ritmo de la humanidad. O sea, imagínate realmente lo poderosa que es la energía sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene que controlarse de alguna manera. Y una forma de controlar también la natalidad, de controlar también la evolución de la sociedad, era así, controlando que no se tuvieran relaciones sexuales, que no hubiera disfrute, que no hubiera placer y metiendo miedo. Entonces, al final, hemos ido arrastrando esos miedos y ese tabú para, para controlarnos. Es una forma de control. Y en realidad es muy fuerte y en el viaje de Estambul yo pude comprobarlo, que hay muchísima historia en este viaje, de muchísima mezcla de culturas. Entonces, bueno, ¿sigue siendo un tema tabú? Sí. Es cierto de que a mí me pasa muchas veces que como cada día me muevo en entornos con compañeras, compañeros y profesionales, muchas veces caigo en el tópico de pensar de, bueno, ya no es un tema tabú porque la gente joven pues ya en redes sociales ya hay tiendas eróticas y ya hay todo pues, más normalizado. Pero luego vas a otro tipo de entornos y te das cuenta de que sí, de que sigue siendo un tema súper tabú. En pequeñas conversaciones del día a día. Y todavía nos sorprende modelos de relaciones familiares que no son típicos, como por ejemplo parejas con hijos abiertas, poliamorosas, otras formas de relación. Todavía nos sorprende y todavía prejuzgamos o criticamos o pensamos que esa persona que va a un club swinger a los fines de semana a intercambiar sus relaciones sexuales o hacer una orgía no está bien de la cabeza. En el momento en el que pensamos eso, sigue siendo un tema tabú. Ok, y bueno, lo que comentas, hay que hacer muchos cambios, ¿no? A nivel de creencias, esto viene desde la infancia, ¿no? De alguna forma, todo esto que ha venido desde la infancia, ¿cómo crees que está afectando a día de hoy, ¿no? Que ya somos adultos, ¿de qué forma nos está de alguna forma llevando, ¿no? Aquí. Nos afecta muchísimo. Al final las creencias se quedan en el inconsciente y hay muchas creencias colectivas que están en todas las personas, independientemente de donde vivan. Hay ciertas creencias que nos acompañan inconscientemente y aunque a lo mejor ahora pensemos que la masturbación femenina ya es un tema que, bueno, no tiene, no, yo sé que que como mujer masturbarte no está bien, está genial, sí, pero en el inconsciente aún siguen quedando resquicios de cómo he vivido esa sexualidad en mi infancia, cómo me han educado, qué me han dicho. Y todo eso es un trabajo que se tiene que hacer, porque es que también es muy fuerte porque, Tamara, es que yo no sé si a ti también te pasa, pero cuando hago educación sexual en colegios, los niños de 6 7 8 años no saben que la vulva se llama vulva. Le llaman de todos los nombres. Sin embargo, el pene sí que se llama pene. Pero la vulva, vulva, qué palabra más rara. Toto, titi, chocho, chochete, totola, popola, de todos los nombres, en vez de llamar a las cosas por su nombre. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Claro. Porque si ya desde a los niños pequeños no les explicamos cómo vienen cómo han sido creados, que tienen órganos sexuales,
a las mujeres que tienen un órgano que se llama clítoris y que da placer, y que es un órgano que su función es dar placer. Si no brindamos a los niños esta información, porque pensamos y sexualizamos como adultos que es algo malo, porque seguimos teniendo estas creencias y estos tabúes de que la sexualidad es algo malo y el placer es algo malo, ya estamos privando y negando. Los niños pequeños, yo estuve muchos años trabajando de educadora infantil y los niños pequeños se masturban y no pasa nada, igual que las personas mayores de 65 años también se masturban y no pasa nada. Pero parece que los niños y los abuelos... Entonces, claro, sigue habiendo ahí, y sobre todo en la infancia, 1 de cada 5 niños es abusado sexualmente, Tamara. Imagínate la importancia que tiene la sexualidad. Si una niña no es capaz de comunicar, o un niño, de comunicar lo que le están haciendo porque no sabe cómo expresarlo, eso se queda ahí y el cerebro es tan inteligente que lo tapa. Tú luego haces tu vida, pero luego de adulta te enfrentas a las relaciones sexuales y a la intimidad y dices, ostras, ¿qué me pasa? Es que no tengo orgasmos, es que no disfruto, es que no quiero que me toque nadie. Y haciendo el trabajo en sexualidad es cuando empiezas a destapar, a destapar, a destapar, y de repente abres una caja de Pandora y resulta que ahí ha habido un abuso sexual por parte de un tío, por parte de un amigo de un familiar, o quien sea, o por parte del propio padre o propia Sí, madre. sí, sí, y cada vez, lamentablemente, cada vez se escucha tanto estos casos y se ha destapado muchísimo más, es que lo ha habido siempre, pero se ha destapado muchísimo más desde el COVID, ¿no? Desde la época de la pandemia. Sí, ¿Qué o los propios responsabilidad? primos, Oh, o los sí. propios primos jugando, o los propios compañeros de clase Mm. jugando. ¿Qué Vamos a re- jugar a mamás y a papás, vamos Sí, a sí. tal. Empiezas a Mm, explorar, pero tú no sabes cómo comunicar que ese juego a ti no te está gustando. mm. Pero no sabes cómo hacerlo porque eres Claro, muy cómo pequeñita. expresarlo. Claro, y nadie te ha explicado tampoco. ¿Y qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como padres para cambiar un poco, ¿no? Este sistema de creencias que a lo mejor a nosotros como adultos ahora nos ha venido trabajando de forma inconsciente todo esto en nuestra etapa adulta, estamos haciendo una crianza con nuestros hijos de cómo nos han criado, ¿no? Y no somos conscientes a lo mejor hasta que llega un momento que dice, ok, a partir de ahora esto cambia conmigo, ¿no? De alguna forma rompo un poco con esas ideas o esos pensamientos que han venido trabajando dentro de mí, rompo de alguna manera porque quiero un poco que cambie todo esto, ¿no? Cambie para mejor. Agradezco hasta ahora por lo que ha habido, agradezco hasta ahora porque hasta ahora de alguna forma pues me ha protegido, o al menos eso he creído que me ha protegido, o es la forma como mis padres me han sabido criar o, ¿no? O transmitirme, pero es muy importante hacer como un poco ese cambio, esa modificación también a la actualidad en donde estamos, ¿no? Hacer esa conciencia en este sentido de la parte más sexual, para ese disfrutar y para conectar también desde ahí con otras áreas, que ya no solamente, cuando comentábamos antes de la charla, ya no es solo un tema de la sexualidad, ¿no? Sino un sentido más amplio de la palabra, disfrutar en todas las áreas de nuestra vida, porque quizás también cuando estamos muy bloqueados con esa parte de la sexualidad, también estamos bloqueados en otras áreas de nuestra vida, ¿no? En otras áreas que también son abundantes. Nuestra pareja, la riqueza que podemos tener, ¿no? La salud, Exactamente. porque al final también cuando estamos bloqueando nuestra energía sexual y nuestra sexualidad, la sexualidad hay que diferenciarla del sexo, y esto es algo que quizá muchas personas no saben la diferencia, y vamos a dejarla clara. La sexualidad es cómo yo me relaciono conmigo misma y con los demás. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me identifico como ser? Y desde ahí, ¿cómo me comparto hacia afuera? Eso es sexualidad. Y sexo es qué genitales tengo biológicamente. Pero cómo yo me siento, yo puedo tener un pene, pero sentirme mujer. Esa parte sí que es importante, porque ya desde pequeñitos, incluso desde antes de nacer, ya te marcan tu sexualidad. De hecho, me hace mucha gracia también las fiestas de baby shower, en el que es niño o niña, y si es niña ya es Rosa o rosa, azul, ¿no? vestidos, tal, cuando tampoco sabemos si Sí, la niña va a querer vestidos o no va a querer claro, vestidos o no le gusta el rosa. Ya estamos sexualizando todo, ya estamos... claro.
en base a ¿Por qué tus crees que sucede genitales. esto, Carolina? Porque de pronto, Culturalmente, pues es un tema cultural, porque claro, lo hacemos desde ese desconocimiento o desde lo que conocemos que nos han criado, ¿no? Y no lo claro, hacemos con ningún objetivo de hacer ningún daño, ¿no? Es... por supuesto, claro. Mm, Esto, ya te digo, viene desde hace muchos años atrás. mm, Y obviamente como padres lo hacemos lo mejor que podemos y no podemos evitar caer en eso muchas veces. Sí podemos actuar más allá, pero no podemos evitar caer en eso porque al final se convierte también en una lucha que tampoco es saludable. Pero sí claro, tener conciencia e involucrar esa conciencia y sobre todo preguntar a los niños pequeños, preguntar, 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 que ellos son súper sabios. Y claro. retomando un poco la pregunta que me he ido, retomando un poco la pregunta de antes, recuérdamela, por fin. Que hablábamos un poco, ¿no? De que se crean esos bloqueos y que Exacto. viene desde la infancia, ¿no? O como tú bien dices, desde antes, ¿no? Desde la barriga. Eh, y cuando ¿Cómo nos ya afectan estamos, esos claro, bloqueos? cuando ya estamos en la etapa adulta, ¿qué sucede con nuestras relaciones? ¿Qué sucede con nuestra abundancia? ¿Qué Claro, pasa que no estamos consiguiendo eso que nosotros queremos en nuestra vida? claro, porque al final, cuando tenemos bloqueada esa parte, estamos limitándonos también a nivel de salud, porque si no disfrutamos de nuestra sexualidad, si no disfrutamos de nuestros sentidos, si no disfrutamos del placer, está demostrado científicamente que tener relaciones sexuales, relacionarte de forma positiva con tu cuerpo, darte amor y darte cariño y darte permiso a sentir placer a todos los niveles. Puede ser tocando tus genitales o sin tocar tus genitales. Sí es cierto de que tenemos zonas y puntos que al activarlos, que de esto hablaré en la masterclass, nos provocan mucho más placer y accedemos a ese placer de forma más rápida, pero todo nuestro cuerpo es un mapa erógeno para darnos ese placer. Y esto es bueno a nivel de salud. Nos va a hacer que a nivel de salud física, salud mental, salud emocional, a todos los niveles, nos sintamos con mucha más plenitud, mucho más felices. Al final lo que nos hace sentir bien nos hace sentir bien a todos los niveles. Si yo, por ejemplo, me siento bien con mi cuerpo, me siento segura y me siento empoderada, voy a enfrentar mi negocio, ya sea trabajando para otra persona, pues si soy camarera, perfectamente. Si yo me encuentro de puta madre, me voy a ir a trabajar con una sonrisa y voy a estar feliz y voy a ser simpática con los clientes y demás. O si tengo que crear un producto, voy a crearlo con esa conciencia y con ese disfrute. Y esto tiene mucho que ver la sexualidad. Entonces, claro, abarca todo. Por eso me gusta mucho enfocarlo desde el punto de vista holístico. Holístico quiere decir que es integral, es decir, a todos los niveles, físico, mental, emocional y también energético, porque al final también estamos vivos por esta energía que estamos creando, esta energía vital que nos hace, esta pulsión de vida que nos hace estar vivos. Entonces la sexualidad, digamos que sería como la base que hace que todo funcione. Sin esa base, sin esa base no está sana, no somos felices, porque al final repetimos patrones, nuestras relaciones son tóxicas y ya no solo nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones laborales, de amistad, con personas, son tóxicas y no nos hacen estar bien. Si no cuidamos esta parte también de la sexualidad, estamos amargados, estamos depresivos, estamos estresados. Es que todo vuelve al origen. Todo vuelve al origen, ¿no? Y es un equilibrio, porque al final somos, bien has comentado, ¿no? Que somos mucho más, que somos, y que es importante tener equilibrado todas estas áreas, ¿no? Nuestras relaciones, nuestra pareja, nuestros hijos, la parte de la prosperidad, por qué hay mucho bloqueo y por qué está conectado directamente con esta parte de nuestra sensualidad, sexualidad. ¿Cómo está conectado todo esto aquí? La sensualidad tiene que ver con los sentidos. De hecho, la palabra sensualidad significa relativo a los sentidos. Y no tiene que ver en tanto con la sexualidad, pero sí está relacionado. Digamos que sensualidad y sexualidad son primos hermanos. Entonces, es importante cultivar un estado de sensualidad, porque cuando nos sentimos sensuales significa que estamos experimentando la vida a través de nuestros sentidos.
Y es lo que comentábamos, Tamara. Si yo me levanto por la mañana y tengo un día a tope, pero no me permito parar 10 segundos y mientras me estoy tomando mi café o mi infusión, olerla y disfrutar de, de esos 10 segundos de oler mi infusión y decir, ay, qué bien huele, y me lo trago, no. Si yo ya estoy bebiendo esto con el móvil, no sé cuántos, recojo la cocina, tal cual. La idea es cultivar esa sensación de placer en el día a día. Después de comer, que me toca lavar los platos o lavar la sartén, no te digo tampoco que tengas un orgasmo mientras lavas la sartén, ¿vale? Pero sí es verdad que permítete estar ahí presente y notar la espumita, el olor a limpio del jabón y decir, "Oh, pues oye, se siente suave, se siente agradable mientras estás limpiando, moviéndote, sintiendo que tu cuerpo está aquí y ahora, en el pequeño día a día, o sales de casa, te pones perfume. ¿Cuántas veces nos hemos puesto perfume y ni siquiera nos hemos olido? Entonces, ¿para qué nos estamos poniendo perfume? ¿Para ellos o para quién? O para ¿Sabes? ti, ¿no? Y al final Pero no si tú es ni un siquiera te lo siempre, estás ¿no? oliendo, Son esos claro, pequeños momentos al final, porque estar conectado siempre a ese estado de disfrute tampoco es 100% real, ¿no? Pero si son esos pequeños instantes, que es lo que marca la diferencia al final, ¿no? claro, exacto. Son esos pequeños momentos, es lo que te digo, no pretendo que estemos todo el día, ay, esta botella suave, fresquita, qué gusto. No, pero sí es verdad que, coño, ahora estamos tú y yo, estamos aquí en presencia, estamos disfrutando, pues te estoy viendo la cara y tu sonrisa a mí me está transmitiendo mucho bienestar. Y yo podría estar grabando esto y sin más, pero estoy disfrutando de verte y eso me está provocando placer. Pues son esos pequeños momentitos que yo luego me voy a ir a la cama diciendo, he disfrutado, he disfrutado. Un tip o una clave que me gusta mucho compartir es, como ejercicio que trabajo con mis clientas, es durante una semana, céntrate en un sentido y céntrate en ese sentido, el que tú quieras. Por ejemplo, puede ser el gusto. Y durante esa semana vas a apuntar en una libreta al final del día ¿cuántas veces te has permitido disfrutar del sentido del gusto? Pues a lo mejor apuntas, pues hoy he comido un pastel de zanahoria y me ha sabido delicioso, no sé, A lo mejor al día siguiente dices, pues mira, hoy no he disfrutado del sentido del gusto porque se me ha pasado el día volando y la verdad es que ni me acuerdo de a qué sabía la comida que he comido hoy. Es interesante porque este tipo de ejercicios lo que te hacen es volver al cuerpo. Puede ser una semana o puede ser un día. Esto ya depende de lo que considere que la clienta está despegada de su cuerpo y despegada de sus sentidos. A veces elegimos un sentido al día. Pues hoy me voy a fijar en el sentido de la vista y voy a estar viendo todo lo que hay a mi alrededor, disfrutando de las formas que tiene. Sí, 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 totalmente. Y es muy interesante esto que comentas porque lo dejamos de lado y, por ejemplo, en nuestros proyectos, ¿no? ¿Por qué no nos vemos tan creativos? ¿Por qué de pronto hay personas que están creando proyectos y se ven como bloqueados, no saben qué está pasando, nada fluye? Es porque a lo mejor, ¿no? Está muy conectado a esta parte que no nos permitimos disfrutar con nosotros mismos, ¿no? Y desde ese disfrutar es cuando realmente salen cosas, ¿no? Se da a luz un nuevo proyecto o se tienen relaciones más ricas. ¿Qué opinas tú de esto, Carolina? Sí, de hecho, muchos cantantes lo hacen. Hay muchísimos cantantes que son compositores y para componer sus canciones necesitan retirarse, aislarse y estar a lo mejor una temporada de no hacer nada. Y de no hacer nada es hacer mucho, porque es estar en tu cuerpo. Entonces yo para estas personas que somos emprendedoras, que somos creadoras y al final pues creamos, ¿no? Pues pueden ser programas, cursos que sirven de contribución y de ayuda, ¿no? A otras personas también sufrimos estas etapas de bloqueo, ¿no? Porque te pones a crear, 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 dar, pero luego de repente dices, wow, necesito algo que me nutra, estoy tan en la mente que me he bloqueado. Pues para ahí lo mejor es parar de verdad,
y tomarte 1 o 2 días libres de verdad de sentirte, de volver a tus sentidos. Al menos es lo que a mí me funciona y yo este año he sufrido muchísimos cambios a nivel personal también, porque un emprendimiento desgasta mucho. Es así, porque de repente te vuelves tú en todo y lo haces con muchísima pasión. A mí este proyecto de sentidos me apasiona, pero también he caído en el desgaste. Entonces, cuando he caído en esos momentos de desgaste, he dicho, vamos a ver, Carol, ¿qué hacemos? Paramos. Y este día vamos a disfrutar de los sentidos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el sentido del tacto, es el que más disfruto, porque soy muy kinestésica. Entonces, yo esos días lo que hago es que a lo mejor me descalzo, me voy a mi jardín, toco las plantas, huelo y me tiro a lo mejor un rato que aparco mi negocio y estoy sintiendo. Y ahí es cuando de repente, ¡pam!, me viene la inspiración de nuevo de, ¡guau! Esto, ¡guau! Aquello. Pero si no también me ha pasado que no me he permitido esos espacios porque es de, ostras, no estoy activa en Instagram, a ver qué tal, si no trabajo no genero dinero, porque también nos pasa muchas veces pensar eso, porque al final llevamos tantos años desde el colegio que te enseñan a si estudias, tienes buenas notas, si tal, tienes tal. Y trabajando a terceros, que cuando eres tú tu propia dueña de tu propio tiempo, no sabes cómo gestionártelo. Entonces también es importante buscar tu propio equilibrio. Y esos días en los que parece que no haces nada, estás haciendo mucho, porque estás recargándote de energía y la siguiente semana, como vas a estar a tope de energía, vas a poder sostenerlo. Claro, y al final creemos, ¿no? Creemos, no, es que tengo que acabar esto porque tal, porque tengo que entregarlo, y estás en un estado de bloqueo absoluto y dices, no entiendo por qué no me sale, no entiendo por qué no No soy fluye. capaz de escribir, es que no puedes fluir en ese estado, ¿no? De no disfrute, ¿no? Y es algo que lo estoy aprendiendo también contigo, ¿no? De decir, ok, permitirte realmente disfrutar de todo, absolutamente de todo lo que hagas en tu vida, ya no solamente en una línea, ¿no? En una de las parcelas de nuestra vida, sino es que somos varias, con nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestros proyectos, con nuestros hijos, disfrutar de esos pequeños instantes, ¿no? Que al final es lo que creo que enriquece completamente todas esas áreas de nuestra vida. Sí, y disfrutar también de esos momentos. La música, por ejemplo, en el sentido del oído, la música es súper poderosa. Volver también un poco a esa niña Esa etapa. de cómo disfrutaba cuando era pequeña, a qué jugaba cuando era pequeña, porque es súper curioso porque muchas veces jugábamos a cosas que luego nos hemos convertido de adultas. Yo me acuerdo que de pequeña lo que más jugaba era a profesoras y a vendedora, y ahora soy profesora y vendedora. Es curiosísimo, entonces es como, ostras, ¿por qué de pequeña jugaba a eso y disfrutaba jugando a eso? Y ahora de adulta, la mente racional está paca, 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 y no estoy disfrutando, voy a volver otra vez al juego. Entonces, volver al juego y disfrutar. Y si, mira, si con hijos es mucho más fácil, porque realmente los niños activan mucho esa niña interior que tenemos. Entonces, disfrutar con presencia de estar con nuestros hijos, jugar con ellos, tirarnos al suelo, reírnos, dejar que ellos te pinten la cara, disfrazarte con tu hijo. Esos momentos son los que te van a hacer volver a recuperar tu creatividad y tu energía para luego darlo todo en el trabajo. Y también es importante darte momentos de placer. No dejemos de lado esta parte porque es muy importante. Y parece como que, uff, yo tengo muchas clientas que son emprendedoras y que son madres. Y la frase que me dicen es, uy, yo no tengo tiempo para eso. Uy, yo es que no tengo ni un minuto al día. Ostras, ni un minuto al día. Pues vamos a buscar, ¿no? Esos espacios de darte tu propio placer, porque al final también es importante, porque cuando estimulamos nuestro propio placer, y nos damos permiso a sentir placer con nuestros genitales y abrirnos a esas sensaciones y a tener un orgasmo, yo digo que el orgasmo es como el relámpago de energía sexual. Tú puedes cultivar tu energía sexual y recargarla con estos pequeños placeres del día a día a través de los sentidos,
pero hay un atajo que es a través de la sexualidad y a través del orgasmo. A través del orgasmo es ¡pum!, un chute de energía brutal, si sabes cómo canalizarla y si sabes cómo transmutarla. ¿Y cómo podemos transmitirles a esas personas que de pronto, oye, piensan, "Oh, me gustaría hacerlo, me gustaría conectar más con esa parte del disfrute para dar salida pues a todo, de una forma más sutil, de una forma más ligera, más cariñosa conmigo mismo, pero de pronto no puedo porque tengo muy arraigada ahí unas creencias y eso me lleva a tener unos miedos o a creer según qué cosa, porque a ver qué dirán, qué pensarán. ¿Qué claves le podemos transmitir a esas personas? Si están muy en el miedo, la primera clave es que busquen ayuda, porque el pedir ayuda es muy importante. Yo misma también me he encontrado a principio de año, tuve un bloqueo muy fuerte a nivel sexual y yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo me dedico a la sexualidad, si yo sé todas estas herramientas? ¿Pero qué me pasa? Que luego no tengo ganas. Mi deseo estaba fatal. Mira que yo tengo productos eróticos, tengo acceso a la información y cómo hacerlo. Tuve que buscar ayuda. Entonces, el primer paso es que muchas veces estamos tan en el bloqueo que lo que necesitamos es una mano que te den y te digan, mira, es por aquí. Y tener como esa sensación de dejarte sostener, porque queremos como mujeres sostener nosotras tanto que al final llega un punto que no puedes. Entonces, dejarte sostener y dejarte ayudar y pedir ayuda sería el primer paso. Y en base a eso, con un profesional o una profesional que te va guiando, ya se va dando todo, ya se va dando todo. Al menos en mi caso fue así, a nivel personal, en mi caso fue así, y a nivel profesional yo también me he dedicado a ayudar a personas que han estado muy bloqueadas y te digo que la clave, la mejor clave es esa. Podría darte 3 claves de haz esto, haz aquello, haz tal, pero si estás en el miedo y si estás en el bloqueo, lo que necesitas es ayuda. Ayuda y sostén, alguien que te sostenga y sentirte acompañada, porque por ti misma no lo vas a hacer. Igual que, por ejemplo, esto es como cuando, y pongo mucho este ejemplo porque cuando lo pongo es de, pues sí, es verdad. Cuando quiero bajar de peso, a veces yo necesito, si realmente quiero bajar 20 kilos, porque tengo un sobrepeso, diabetes y demás, yo me contrato un entrenador personal, un coach, me contrato un nutricionista y ellos me acompañan. No es que sola no pueda hacerlo, perfectamente yo puedo sola hacer deporte y puedo adelgazar 20 kilos, pero necesito a alguien que me acompañe, que esté ahí, a quien rendir cuentas, por así decirlo, porque a lo mejor no tengo la suficiente fuerza de voluntad como para hacerlo a solas. Bueno, y ya para ir finalizando nuestra charla, Carolina, ¿qué te parece si compartimos con las personas que nos van a estar escuchando allí esas claves o esas cosas así sencillitas que pueden hacer ya desde ahora, mientras, como bien has comentado anteriormente, ¿no? De decir, ok, pues si ya siento que estoy en un momento de mi vida en que no me permito de algún modo disfrutar, ¿no? Que es lo que ha ido nuestra charla, disfrutar en todas las áreas de nuestra vida. Y de mientras creamos un poquito esa conciencia de decir, realmente necesito a alguien que me acompañe en este viaje. ¿Qué cosas le podríamos decir para que puedan empezar como a poner en práctica desde ya? Cosas reales, ¿no? Que dices, oye, pues ya, empiezo desde ahora. Pues sí, Tamara, mira, uno de los ejercicios que he comentado anteriormente y que funcionan muy, muy bien y tomárselo como un juego, es el de los sentidos. Es decir, jugar contigo misma y decir, venga, hoy voy a jugar a experimentar con el sentido del olfato. Y es un juego que yo tengo conmigo misma y me va a producir que hoy esté juguetona, ¿no? Que diga, venga, va, pues, y curiosa, porque al final también activamos el disfrute y la curiosidad. Entonces, pues bueno, te centras durante ese día en el sentido del olfato y eso también te va a dar mucho cuerpo. Va a hacer que, mucho cuerpo me refiero en el aspecto de que cuando tú estás centrándote en el sentido del olfato, estás oliendo y estás disfrutando más o incluso buscando esos momentos en los de decir, venga, pues hoy cuando me ponga el perfume antes de salir de casa, voy a tomarme un segundo de
Ay, es que me encanta, es mi perfume favorito, pero se nos olvida. Entonces, recordarnos eso, o el sentido del gusto, tomártelo como un juego y lo mismo puede ser 5 días, 5 sentidos, cada día un sentido, por ejemplo, y esa semana ya va a ser una semana diferente. Simplemente, ya te digo, Tamara, tú y todas las personas que os ven, no os creáis nada de lo que digo, experimentarlo. Experimentarlo en vuestra propia piel. Porque puede ser que ahora mismo me veas y digas, ah, vale, qué guay, pero si no lo llevas a la práctica y no lo haces, no vas a notar esa diferencia. Y luego otro tip muy importante sería, pues lo que he comentado también, tomarse las cosas también como un juego y no tomárnoslo todo tan a lo personal. Y si necesitamos esos momentos de relax, que paremos. Parar está bien. Y tomarte un día libre y para ti, para eso, si trabajas por cuenta ajena, tienes unos días que se llaman días de asuntos propios. Esos días también son para meterte en la cama, dormir o coger un libro, leer y desconectarte, de apagar el móvil y desconectarte del mundo entero. Y ahí es donde se crea la magia. Y porque vuelves otra vez a reiniciarte. De hecho, no hay que ser muy inteligente para cuando algo no funciona, ¿qué hacemos? Lo apagamos y lo volvemos a encender. Pues con nosotros también a veces tenemos que hacer esas cosas. Perfecto, perfecto. Pues es una clave así como sencilla, práctica, ¿no? Que parece que no, ¿no? Que no le damos esa suficiente importancia, pero es igual de valioso, igual de potente que podemos empezar a ya ponerlo en práctica de todo mismo. Y ya para terminar nuestra charla, Carolina, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que nos ven? Bueno, pues básicamente el mensaje es que tomen conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestra sexualidad, nuestra salud sexual en nuestro día a día, porque es algo que normalmente lo dejamos para últimas, pues bajo deseo sexual, incapacidad de excitarte o de erotizarte, y lo vas dejando porque piensas que es algo que no es importante, pero realmente es la base, porque si no cuidamos nuestra salud sexual, vamos a sentirnos muchísimo peor y no vamos a rendir igual ni en el área profesional, ni en el área personal con nuestras relaciones de pareja o relaciones laborales, ni en ninguna. Entonces, que no lo abandonemos. Normalmente solemos acudir a terapia sexual, incluso de parejas, cuando ya el grado de dolor es tal que decimos, venga, ahora sí necesito ayuda. Pues no caer en eso, no caer en eso, y en cuanto hay pequeñas alertas que me están indicando que no estoy disfrutando de mi día a día, ahí sí que sería la clave para decir, ostras, tomo el toro por los cuernos, que se dice aquí en España, y tomo cartas en el asunto y me pongo a ello a trabajar. ¿Que puedo hacerlo por mí misma? Genial. ¿Que veo que no tengo suficiente fuerza de voluntad como para realmente trabajar en mi sexualidad? Pido ayuda. Si es que hasta las profesionales pedimos ayuda. Exactamente. Y bueno, pues yo quiero darte las gracias por este ratito que nos has brindado, que nos has regalado con esta información tan valiosa. Y quiero invitarles a todas esas personas ahí que si quieren profundizar un poquito más en todo esto, Carolina va a estar brindando una masterclass, va a estar compartiendo toda esta información de forma más profunda el día 11 del 11. Entonces pondremos toda esta información debajo de este vídeo cuando lo vean y también para que se puedan apuntar allí en ese link, ¿vale? También encontrarán a Carolina por si quieren un acceso directo con ella, por si quieren hablar de lo que les está pasando y de qué forma pues dar salida a esa situación en la que se están encontrando hoy en día. Van a tener también su contacto, tanto por la vía de Carolina, por su perfil, ¿vale? Que lo verán aquí debajo, como en Crescent también para toda la familia de Crescent va a estar aquí. Tenemos la enorme suerte que la vamos a tener aquí, brindando también ese soporte y esa ayuda para todas las personas que lo necesiten. Nada más, solo darte las gracias y dar las gracias a todas esas Gracias. personas que nos acompañan desde el otro lado. Ha sido un placer, Tamara. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio y por dejarme formar parte de la familia Crecing. Estoy segura de que podemos ayudar a muchísimas personas a disfrutar mucho más de su salud mental y de su salud sexual. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un besazo.